A veces, la verdad no se esconde. Solo espera el momento correcto para aparecer. Y ese día, ese momento llegó. El cielo estaba gris, pesado, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Alejandro Vargas manejaba en silencio, con las manos firmes en el volante, pero con la mente lejos, muy lejos. No debía estar ahí. Su agenda decía que debía estar en otro país, firmando contratos, cerrando negocios, ganando más dinero del que ya tenía. Pero algo cambió. Un presentimiento. Una sensación incómoda, como si su propia casa lo estuviera llamando. Apagó su teléfono. Canceló su vuelo. Y sin avisar a nadie, regresó. Ni sus empleados lo sabían. Ni los guardias estaban preparados. Ni siquiera sus propios hijos imaginaban que su padre cruzaría esa puerta ese día. Cuando el auto negro se detuvo frente a la enorme mansión, todo parecía normal. Demasiado normal. El jardín perfectamente cuidado. Las ventanas cerradas. El silencio, absoluto. Pero ese silencio no era paz. Era extraño. Alejandro bajó del coche lentamente. Miró la casa que había construido con años de esfuerzo. Grande, elegante, imponente, pero vacía. Siempre vacía. Desde que Lucía murió, esa casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un lugar frío, lleno de recuerdos que nadie quería tocar. Caminó hacia la entrada principal, pero se detuvo. Algo no estaba bien. No sabía qué era, pero lo sentía. Decidió rodear la casa, paso a paso, en silencio. Y entonces, lo escuchó. Una risa, luego otra, y otra más. Risas pequeñas, inocentes, llenas de vida. Sus hijos. Pero no eran las risas tristes que él conocía. No eran las risas forzadas. Eran reales, profundas, felices. Su corazón latió más rápido. Se acercó con cuidado a la ventana trasera, y miró dentro. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Ahí estaban sus trillizos, jugando, saltando, abrazando a alguien. A ella, Marta, la empleada doméstica. Pero no era eso lo que lo dejó sin aire. No, fue lo que escuchó después. Te queremos, mamá. El mundo de Alejandro se rompió en silencio. Sus manos temblaron. Su respiración se cortó. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, un hombre poderoso entendió que tal vez había perdido lo más importante de su vida. Alejandro Vargas no siempre fue un hombre frío. Hubo un tiempo en el que sonreía, en el que soñaba, en el que el dinero no era lo más importante. Ese tiempo fue cuando conoció a Lucía. Ella no se enamoró de su dinero, porque en ese entonces, él no tenía casi nada. Se enamoró de su forma de luchar, de su forma de prometerle un futuro mejor, de su forma de mirarla, como si fuera lo único en el mundo. Y durante años, así fue. Construyeron su vida desde cero. Pequeño apartamento, pocas cosas, pero mucho amor. Luego llegaron las oportunidades. Los negocios crecieron. El dinero empezó a llegar. Y con él, llegaron también los cambios. Alejandro comenzó a viajar más, a trabajar más, a obsesionarse más con el éxito. Solo un poco más, decía siempre. Solo necesito asegurar nuestro futuro. Pero ese poco más, nunca terminaba. Lucía empezó a sentirse sola. No lo decía con enojo, lo decía con tristeza. No necesito más dinero, Alejandro, te necesito a ti. Pero él no escuchaba. O tal vez, no quería escuchar. Cuando nacieron sus trillizos, todo cambió aún más. Lucía se convirtió en madre a tiempo completo. Cansada, pero feliz. Mientras tanto, Alejandro, apenas estaba. Fotos enviadas por mensaje. Videollamadas rápidas. Promesas de regresar pronto. Pero nunca era suficiente. Nunca. Hasta que un día, Lucía enfermó. Al principio fue algo leve.
Pero con el tiempo, empeoró. Ella necesitaba a su esposo. Pero él estaba en otro país, cerrando un negocio importante. Cuando finalmente regresó, ya era tarde. Lucía estaba en una cama de hospital, débil, pálida, pero aún con esa mirada llena de amor. «Cuida de ellos», le susurró. «No los dejes solos». Fueron sus últimas palabras. Ese día, Alejandro perdió a su esposa. Pero no solo eso. También empezó a perder a sus hijos. Porque en lugar de acercarse a ellos, hizo lo único que sabía hacer. Trabajar más. Para no sentir. Para no recordar. Para no enfrentar su culpa. Contrató a la mejor ayuda que pudo encontrar. Niñeras. Personal. Y finalmente, Marta. Una mujer sencilla. Callada. Responsable. Nadie sabía mucho de su pasado. Pero desde el primer día, algo en ella era diferente. No trataba a los niños como un trabajo. Los trataba como si fueran su mundo. Alejandro no lo notó. O no quiso notarlo. Para él, todo estaba bajo control. La casa funcionaba. Los niños estaban cuidados. El dinero seguía creciendo. Eso era suficiente. ¿O no? Porque mientras él construía su imperio, sus hijos estaban construyendo un vínculo con alguien más. Un vínculo que él nunca supo crear. Y ahora, parado frente a esa ventana, escuchando esa palabra, mamá, Alejandro entendió algo que lo dejó helado. Tal vez no había llegado tarde ese día. Tal vez había llegado demasiado tarde a sus propias vidas. Alejandro no entró de inmediato. Se quedó paralizado frente a la ventana, observando una escena que no lograba entender, pero que al mismo tiempo le dolía demasiado aceptar. Dentro de la sala, Marta estaba sentada en el suelo, rodeada de los 3 niños. Habían construido una pequeña casa con mantas y cojines. Una fortaleza improvisada llena de risas, secretos, algo que esa mansión había perdido hace mucho tiempo. Calor. El niño mayor, Daniel, sostenía la mano de Marta mientras le contaba algo con emoción. La niña, Sofía, apoyaba su cabeza en el hombro de ella, cerrando los ojos como si se sintiera completamente segura. Y el más pequeño, Tomás, no dejaba de abrazarla. Como si temiera que desapareciera. «No te vayas nunca», susurró Tomás. Marta sonrió con ternura, pero sus ojos mostraron una sombra de tristeza. «No me voy a ir», respondió suavemente. Pero Alejandro sintió que esa promesa no le pertenecía a ella. Le pertenecía a él. O al menos, debería. Respiró hondo y abrió la puerta con fuerza. El golpe seco rompió el momento. Todo se congeló. Las risas desaparecieron. Los niños se apartaron lentamente. Y Marta se puso de pie, con el rostro pálido. «Señor», dijo en voz baja. Alejandro no respondió. Sus ojos recorrían la escena, como si buscara pruebas de algo que aún no podía aceptar. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz fue fría, controlada, pero por dentro estaba ardiendo. Nadie habló. El silencio era pesado, incómodo, hasta que Sofía, con voz temblorosa, dijo: «Estábamos jugando». Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, notó algo. Miedo. Pero no solo miedo a él. Miedo a perder lo que acababan de tener. «¿Y por qué la llamaron mamá?», preguntó, esta vez más directo. Marta cerró los ojos por un segundo. Sabía que ese momento llegaría algún día. Pero no así. No de esta forma. Daniel dio un paso al frente. «Porque ella cuida de nosotros». Alejandro sintió que algo dentro de su pecho se tensaba. «Yo también cuido de ustedes». El niño lo miró, en silencio. Y esa mirada decía más que cualquier palabra. No era rabia. No era odio. Era distancia. «Pero tú no estás», dijo finalmente, con una sinceridad que cortó el aire. El golpe fue directo. Sin filtro. Sin miedo.
Alejandro abrió la boca, pero no pudo responder. Porque en el fondo, sabía que era verdad. Siempre había una reunión, un viaje, un negocio urgente. Siempre algo más importante. Ella sí está, añadió Sofía, abrazando el brazo de Marta. Nos da de comer, nos escucha, nos lee cuentos. Y nos abraza cuando lloramos, susurró Tomás. Cada palabra era como una herida. Pequeña, pero profunda. Alejandro desvió la mirada. No podía sostener ese momento. No podía enfrentar lo que estaba pasando frente a él. Marta, dijo finalmente, con tono firme. Ven conmigo. Ella dudó por un segundo. Miró a los niños. Los tres la miraban como si la estuvieran perdiendo. Y eso rompió algo dentro de ella. Está bien, respondió suavemente. Caminaron hacia la cocina. Lejos de los niños. Lejos de las miradas. Pero no lejos de la verdad. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó Alejandro, sin rodeos. Marta bajó la mirada. Desde hace tiempo. ¿Y no pensaste que debía saberlo? Ella respiró profundo. Sí, pero también sabía que usted no tenía tiempo para escuchar. El silencio cayó como una piedra. Alejandro apretó los puños. Son mis hijos. Lo sé, respondió ella con calma. Y por eso nunca intenté reemplazarlo. Pero lo hiciste. No, dijo suavemente. Ellos solo llenaron un vacío, que ya estaba ahí. Esa frase fue la más difícil de aceptar. Porque no era un ataque. Era una verdad. Y las verdades duelen más cuando son dichas sin intención de herir. Alejandro se pasó la mano por el rostro. Cansado. Confundido. Perdido. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó en voz baja. Marta lo miró directamente. Sí. ¿Y aún así lo permitiste? Ella dudó. Pero luego dijo algo que cambió todo. No podía quitarles lo único que los hacía felices. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Más profundo. Más real. Alejandro miró hacia la sala. Podía escuchar a los niños susurrando entre ellos. Asustados. Esperando. Y en ese momento, por primera vez en años, se preguntó algo que nunca se había atrevido a pensar. ¿En qué momento dejó de ser el padre y se convirtió en un extraño en su propia casa? Esa noche, la casa volvió a estar en silencio. Pero no era el mismo silencio de siempre. Era más pesado, más incómodo, más real. Alejandro estaba sentado en su oficina, con la mirada perdida en un punto fijo. Tenía un vaso en la mano, pero no había bebido ni una sola gota. Las palabras de sus hijos seguían repitiéndose en su mente. Ella sí está, nos abraza, no te vayas nunca. Cerró los ojos con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no podía escapar de sus propios pensamientos. No podía esconderse en el trabajo. No podía salir corriendo a otro país. No podía fingir que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Se levantó de golpe. Necesitaba respuestas. Salió de la oficina y caminó por el pasillo oscuro, iluminado solo por pequeñas luces en la pared. Todo estaba en calma, pero su corazón latía con fuerza. Pasó frente a las habitaciones de sus hijos. Se detuvo. Dudó. Pero algo lo hizo acercarse más. La puerta estaba entreabierta. Y lo que vio, lo dejó completamente inmóvil. Marta estaba ahí, sentada en el suelo, entre las tres camas. Los niños dormían, pero no profundamente. Se movían inquietos, como si aún tuvieran miedo. Marta les hablaba en voz baja, casi como un susurro. SHHH. Todo está bien. Estoy aquí. Tomás se movió, y sin abrir los ojos, estiró su mano. Marta la tomó de inmediato. No te vayas, murmuró el niño. No me voy, respondió ella, con una dulzura que Alejandro nunca había escuchado antes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa escena.
Era algo que él nunca había hecho. Nunca. Se quedó observando, sin hacer ruido. Y entonces, escuchó algo más. Algo que no estaba preparado para oír. Sofía habló en sueños. Mamá, ¿por qué papá no nos quiere? El mundo se detuvo. Literalmente. Alejandro dejó de respirar por un segundo. Sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Fuerte. Directo. Sin aviso. Marta cerró los ojos, con dolor. Acarició el cabello de la niña lentamente. Tu papá sí te quiere, susurró. Solo, no sabe cómo demostrarlo. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Alejandro. Pero no entró. No dijo nada. No podía. Porque en ese momento, entendió algo que lo destruyó por dentro. Sus hijos no dudaban de su amor. Dudaban de su presencia. Dudaban de su cuidado. Dudaban de él. Se alejó en silencio. Paso a paso. Como si cada movimiento pesara más que el anterior. Regresó a su habitación, pero no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad. Y por primera vez en años. Lloró. Sin orgullo. Sin excusas. Sin defensa. Lloró como un hombre que acaba de darse cuenta de todo lo que perdió, mientras pensaba que lo tenía todo. Pero la noche aún no había terminado. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Alejandro bajó temprano. Muy temprano. Antes que todos. Se sentó en la mesa del comedor. Esperó. Minutos después, escuchó pasos. Eran los niños. Entraron juntos, pero al verlo, se detuvieron en seco. Sorpresa. Confusión. Incomodidad. Buenos días, dijo Alejandro, con una voz diferente. Más suave. Más humana. Los tres se miraron entre ellos. No sabían cómo reaccionar. Buenos días, respondió Daniel, con cautela. Se sentaron lentamente. El silencio fue incómodo. Pero esta vez, Alejandro no huyó. Quiero hablar con ustedes. Los niños levantaron la mirada. Era raro. Muy raro. Ayer, escuché lo que dijeron. El ambiente se tensó. Y tienen razón. Los tres se quedaron inmóviles. No esperaban eso. No he estado aquí, continuó él. No como debería. Sofía bajó la mirada. Tomás abrazó su peluche. Daniel lo miró fijamente. Pero quiero cambiar eso. Silencio. Un silencio lleno de duda. ¿De verdad? Preguntó Daniel. Alejandro tragó saliva. Sí. El niño dudó. Porque mamá también decía eso, antes de enfermarse. Esa frase. Fue diferente. No era un reproche. Era una herida abierta. Y Alejandro lo entendió. Más de lo que quería. Esta vez, es diferente, dijo en voz baja. Pero incluso él, no estaba seguro. Y los niños, tampoco. En ese momento, Marta entró a la cocina. Se detuvo al verlos. La escena era nueva. Extraña. Pero necesaria. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, una verdad comenzó a salir a la luz. El problema no era que los niños amaran a Marta. El verdadero problema era que habían aprendido a vivir sin su padre. Ese mismo día, la casa ya no se sentía igual. Algo había cambiado. No en las paredes, ni en los muebles, ni en el silencio. Había cambiado en las personas. Alejandro no se fue a la oficina. No hizo llamadas importantes. No abrió su laptop. Se quedó. Y eso, ya era un cambio enorme. Pero quedarse, no era suficiente. Porque había algo pendiente. Algo que ya no podía seguir evitando. La verdad. Esa tarde, reunió a los niños en la sala. Marta estaba ahí también, de pie a un lado, sin saber si debía quedarse o salir. Quédate, dijo Alejandro, mirándola directamente. Ella dudó, pero obedeció. Los niños se sentaron juntos en el sofá. Estaban nerviosos. No era común que su padre los llamara así, sin motivo aparente.
Alejandro respiró hondo. Sus manos estaban tensas. Su voz no era tan firme como siempre. Hoy, quiero hablarles de su mamá. El ambiente se congeló. Sofía apretó fuerte el cojín que tenía en las manos. Tomás bajó la mirada. Daniel se quedó inmóvil. Yo cometí muchos errores, continuó Alejandro. Pensé que darles dinero, una casa grande, todo lo mejor, era suficiente. Hizo una pausa. Le costaba seguir. Pero no lo era. Los niños escuchaban en silencio. Su mamá siempre me lo decía. Me pedía que estuviera más tiempo con ustedes, que los abrazara más, que los escuchara. Su voz se quebró ligeramente. Pero yo no la escuché. El peso de esas palabras llenó la habitación. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. Por eso, ¿no estabas cuando ella murió? Preguntó en voz baja. Esa pregunta era la más difícil. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Sí. Silencio. Un silencio profundo. Doloroso. Real. Tomás empezó a llorar. Yo quería que estuvieras ahí, dijo entre sollozos. Alejandro sintió que su corazón se rompía otra vez. Lo sé, respondió con voz débil. Y lo siento mucho, pero había algo más. Algo que aún no había dicho. Y era lo más importante. Miró a Marta. Luego a sus hijos. También sé que alguien más estuvo ahí cuando yo no estuve. Los niños levantaron la mirada lentamente. Marta. Ella se tensó. No esperaba ser parte de esa conversación. Ella los cuidó, los protegió, los escuchó, les dio lo que yo no supe dar. Sofía tomó la mano de Marta. Porque ella nos quiere. Alejandro asintió lentamente. Sí, lo sé. Hizo una pausa. Respiró profundo. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Y no está mal que la quieran. El impacto fue inmediato. Los niños se miraron entre ellos. Confundidos. Sorprendidos. No tienen que dejar de quererla, continuó. Porque el amor no se divide. Se multiplica. Marta bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó escuchar esas palabras de él. Pero, añadió Alejandro, también quiero tener un lugar en sus vidas. Daniel lo miró fijamente. ¿Y si vuelves a irte? La pregunta era directa. Sin rodeos. Sin miedo. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Entonces, habré vuelto a fallarles. La sinceridad sorprendió a todos. Pero esta vez, no quiero fallar. Se acercó lentamente. Se arrodilló frente a ellos. Un gesto que jamás había hecho. No les voy a pedir que confíen en mí de inmediato, dijo. Solo, déjenme intentarlo. Sofía lo miró, con lágrimas. Tomás dudó. Daniel observó en silencio. Y entonces, algo pequeño sucedió. Pero fue enorme. Tomás se levantó y dio un paso hacia él. Luego otro. Y sin decir nada, lo abrazó. Alejandro se quedó congelado. No por rechazo, sino por emoción. Porque ese abrazo era algo que no sentía desde hacía años. Lentamente, levantó los brazos y lo abrazó de vuelta. Luego Sofía se unió. Después Daniel. Y en ese momento, por primera vez desde la muerte de Lucía, esa casa volvió a sentirse como un hogar. Marta observaba la escena, con el corazón lleno, pero también, con una duda silenciosa. ¿Dónde quedaba ella ahora? ¿Seguía siendo necesaria? ¿O su lugar había terminado? Alejandro levantó la mirada, y la vio. Y entendió algo importante. Este no era el final de su historia. Era el comienzo de una nueva. Una donde tendría que aprender. No solo a ser padre, sino también a compartir el amor, con alguien que ya se había ganado el corazón de sus hijos. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, pero reales.
Alejandro empezó a hacer cosas que antes le parecían pequeñas, insignificantes, incluso innecesarias. Desayunar con sus hijos. Llevarlos al colegio. Sentarse a escuchar cómo había sido su día. Al principio, era extraño. Los niños no sabían cómo reaccionar. A veces respondían poco. A veces dudaban. A veces, simplemente lo miraban, como si aún no creyeran que ese cambio fuera real. Y la verdad, Alejandro tampoco estaba seguro. Había pasado tantos años siendo un extraño en su propia casa, que ahora tenía que aprender desde cero a ser padre. Pero esta vez, no estaba solo. Marta seguía ahí, en silencio, sin imponer su lugar, sin reclamar nada, solo, estando, como siempre. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro se acercó a ella. «Quiero hablar contigo». Marta asintió. Ambos se sentaron en una banca, observando a los tres pequeños correr, reír, vivir. «He estado pensando mucho», dijo Alejandro. «Sobre todo lo que ha pasado». Marta no dijo nada. «Y hay algo que necesito decirte». Él respiró profundo. «Gracias». Ella lo miró sorprendida. «Gracias por no abandonarlos, cuando yo lo hice». El silencio fue suave, pero lleno de significado. «Yo no los veía como una obligación», respondió Marta. «Ellos me salvaron a mí también». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿A ti?» Marta dudó. Era la primera vez que hablaba de eso. «Antes de venir aquí, perdí a mi hijo». Las palabras cayeron despacio, pero con un peso enorme. Alejandro se quedó sin habla. «Era pequeño», continuó ella. «Muy pequeño». Su voz tembló. «Y cuando lo perdí, sentí que mi vida ya no tenía sentido». Miró a los niños en el jardín. «Hasta que los conocí a ellos». Una lágrima rodó por su mejilla. «No intenté reemplazar a mi hijo, ni a su madre, pero ellos llenaron un vacío que pensé que nunca sanaría». Alejandro sintió algo nuevo. No era culpa. No era dolor. Era comprensión. Por primera vez, veía a Marta no como una empleada, sino como una persona, con heridas, con amor, con historia. «Entonces», dijo él lentamente, «lo salvamos juntos». Marta sonrió, con tristeza, pero también con paz. «Sí, juntos». El viento sopló suavemente. Los niños seguían riendo. Y en ese momento, Alejandro tomó una decisión. «Quiero que te quedes». Marta lo miró. No como empleada. Ella contuvo la respiración. «Quiero que seas parte de esta familia». El silencio fue profundo. Marta no respondió de inmediato. Miró a los niños. Luego a él. «¿Estás seguro?» Alejandro asintió. «Ellos te aman. Y yo, confío en ti». Marta cerró los ojos por un segundo, como si estuviera sintiendo algo que había esperado, pero que nunca creyó posible. «Entonces, me quedaré». Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas, en algo más. La casa cambió. Ya no era silenciosa. Ya no era fría. Ahora tenía risas en cada rincón. Tenía abrazos inesperados. Tenía historias antes de dormir. Tenía vida. Alejandro no se convirtió en el padre perfecto, pero se convirtió en un padre presente. Y eso lo cambió todo, porque entendió algo que nunca había aprendido en los negocios. El amor no se compra, no se reemplaza, no se exige, se construye día a día, con pequeños actos, con presencia, con verdad. Y también entendió algo aún más importante. La familia no siempre es la que nace contigo. A veces, es la que llega cuando más la necesitas, y decide quedarse cuando podría irse. Rombo azul pequeño final, pregunta emocional. Si alguien aparece en tu vida, en tu momento más oscuro, te cuida, te levanta, y te ama como si fuera suyo, ¿importa realmente si lleva tu sangre, o si eligió quedarse cuando más lo necesitabas?